Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga más, estoy más que contento de estar con ustedes. Tengo un estudio bien profundo, bien excelente, y lo siento de mi parte que es algo que yo sé que se van a gozar. Como siempre, soy José Casillas, el centinela de Dios en la tierra, y le quiero compartir un estudio hoy. Y pues si son tan amables, les gustará que ah, podemos ponerle un poco de atención de este estudio para que tú puedas ver que es una bendición de recibir palabra del Señor como yo la he recibido, y ha sido de tremenda bendición en mi vida. Todos estos estudios son muchos estudios que voy a representar en el canal YouTube, y quiero que se gocen, para todo aquello, y Dios la bendiga. Shalom Alejem. Estoy bien contento para estar con ustedes, y sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio. El estudio de hoy es el peligro de la rebelión en el creyente. El peligro de rebelión en el creyente. ¿Cuál es la rebelión? ¿Cómo puede ser un daño rebelde tu crecimiento cristiano? ¿Qué Dios dice acerca de un hijo rebelde? ¿Cuáles son las consecuencias de ser rebelde? Primeramente vamos a ver qué es rebelde. Algo que no hace caso, una persona que no le importa, una persona que no sigue las instrucciones. Pues yo le voy a dar la referencia bíblica. ¿Qué es la rebelión? La definición de la rebelión: un acto de resistencia violenta o abierta a un gobierno establecido o una regla, la acción o el proceso de resistencia a la autoridad, el control o convección. Un sinónimo: disturbios, desorden, malestar, el desafío, la desobediencia, resistencia, insubordinación. ¿Qué daño puede ser la rebeldía a un crecimiento de un cristiano? Proverbios 17:11 dice: un hombre malvado solo busca la rebelión, y mensajero cruel será enviado contra él. Repito, Proverbios 17:11. Un hombre malvado solo busca la rebelión. Ahora estamos viendo que la palabra está dando una persona rebelde. Dice que es un hombre malvado. Muchas veces no entendemos, ni es bien difícil conocer la mente del Señor, pero con la Ruach Kodesh o el Espíritu Santo, mientras oración, ayuno y estudiando la palabra, podemos ver y comprender lo que significa delante del Señor, que es la rebelión, porque en un aspecto de nuestra humanidad, mentalidad humana, quizás vemos, tú sabes, un niño rebelde, es algo que podemos decir, un niño rebelde cuando tenga más madurez, él va a madurar. Pero también hay adultos que son rebeldes, hay adultos que y estamos hablando del pueblo del Señor, no estamos hablando de las personas que están en el mundo. Se sabe que los que están en el mundo ya ellos tienen su juicio y tienen su juzgador, que es el Señor, no nosotros. Nosotros oramos, nosotros le hablamos del Señor, del amor, pero también tenemos que hablar que también la Biblia tiene muchas reglas, instrucciones, que en el sistema o en el cuerpo de Cristo se ve que hay muchos fallando. Y cuando yo hablo muchos, hablo en general. Hablo que en el evangelio global hay muchas formas que personas o líderes están enseñando la palabra en mucho de su forma de pensar humanamente. Y cuando es cuestión de aprender de la Biblia y conocer lo que la Biblia te habla, nosotros como cristianos tenemos que poner mucha atención,
Tenemos que poner mucho oración para que el Señor nos revele lo que le está diciendo. La rebeldía es peligrosa. La rebeldía puede causar muchas cosas, hasta perder la salvación. Puedes destruir uno mismo, puede destruir tu vida espiritual con el Señor, puede perder mucho, mucho. Y por eso quería darle este estudio, porque para mí era importante que el pueblo supiera que esto es bien importante para el pueblo. Yo decidido, orando, que los estudios que voy a dar son estudios de vianda, no de leche. Hay constantemente muchos estudios que se ven igual, siempre están hablando de cosas que es algo que uno puede aprenderlo en una escuela bíblica, y yo creo que hay muchos cristianos y hermanos de la fe que quieren saber la verdad y quieren en verdad reconocer quién ellos sirven y quieren estar bien delante del Señor como yo. Y yo he decidido que le voy a dar estudios y mientras estoy dando verso, por favor, escríbenlo, estudianlo. Me pueden comunicarse con Casilla José 13 yahoo.com, y me pueden comunicarme, me pueden dar un email si quieren. Por privacidad, en cuestión no puedo dar mi teléfono, pero sepan que lo tengo todo opción, y me gustaría que la Iglesia Evangélica Latina se ponga mucha énfasis. Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene, no sabemos cuándo Él viene, pero su palabra dice que Él va a venir y va a buscar a un remanente, buscando santidad y buscando al Señor en espíritu, en verdad. Hay mucho que decir de eso. Tengo un estudio de lo que significa buscando en espíritu, en verdad. Muchos están bien equivocados. Yo estoy estudiando la palabra del Señor por muchos años y sigo aprendiendo todos los días. No confieso saber todo, pero lo que yo tengo yo lo comparto. Ok. Un hombre malvado solo busca la rebelión, y el mensajero cruel será enviado contra él. Ya eso es algo, amado hermano, que donde está la rebeldía, en la misma palabra dice que el mensajero cruel será en contra él. Y cuando estamos hablando ahora, que estamos hablando en cuestión del evangelio, estamos hablando en cuestión de la palabra, sabemos que ya con ese verso solamente es un peligro. Observe cómo la Biblia se refiere a cualquier persona que actúe rebelde. Es malo. Ahora, ¿por qué será? Usted ve en la Biblia el acto de rebelión es malo, teniendo en cuenta cualquier persona que hace ese acto es la apertura de su vida espiritual al mala influencia, y el maestro del mal es Satanás. Estamos dando una referencia que el mal, ¿quién es el rey del mal? Es Satanás. Señor lo reprenda en nombre de Yahshua Mesías. Y eso es algo que todo cristiano conoce, que el malvado, el malo, el dragón es el enemigo de todo ser humano, no solamente de los cristianos, de todo ser humano. Y entendemos que la rebeldía a cuestión de no ordenando a su vida a seguir este camino, en forma de Dios que la palabra exige, pues es importante. 1 Samuel 15:23 dice, 22 dijo, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de damas. Estamos hablando de donde en este verso de 1 Samuel estamos hablando de donde Saulo cometió un error, y él no estaba supuesto a darle un sacrificio, y por ser imprudente, por ser una persona que vio que estaba perdiendo la guerra contra los filisteos, pues hizo un error. Yo le digo que esperaba que viniera a Samuel para hacerle el holocausto, y él en deber de hacer el holocausto
y dejando que Samuel lo haga, él se apresuró y hizo tremendo por delante del Señor y le cuestionó. Eso se llama rebeldía. Cuando el Señor te dice algo a hacer, será evangelista, te manda a evangelizar, o te manda a un pueblo, o te manda a hablarle una vida que Dios te está mostrando que algo está pasando y tú no lo haces, estás en rebeldía. Y el Señor lo que está buscando es un valiente. Dios está buscando Ezequiel, Danieles, como los 3 jóvenes, que es bastante tiempo ya de que la iglesia se levante, la iglesia se despierte de cosas que lo que está causando daño. La rebeldía es totalmente desobedeciendo lo que Dios estableció. Dios estableció los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos dice guardar el sábado. No lo hacen. Dice que el Señor lo dejó en la cruz. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La rebeldía es cuando Dios dice, practica esto, yo soy Dios y yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Qué te dice? Que si el Señor no cambia, ese es el hombre que cambia. Y cuando el Señor te dice pastorado y no quiere exigirlo, y hace toda forma de desviarlo, estás en rebeldía, está malo delante del Señor. Como dije, los evangelistas o Señor le ha dado sabiduría a un hermano y le dice, quiero que tú enseñes la palabra o predica la palabra, no lo hace, estás en rebeldía. Y muchos no entienden, pero le costó a Saulo esto, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la insubordinación como ídolos y idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora estamos hablando de lo que el castigo de Saulo siendo lo que él hizo delante del Señor. Porque la rebelión es algo serio, amado hermano. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Yo lo que quiero es exhortar al pueblo que no se puede ya ser rebelde delante de Dios. Hay muchos y varios estudios que están en el internet, estudios que ya la sabiduría que fue en un momento no fue revelada, ya se está revelando, donde las costumbres, hermano, las costumbres paganas, las cosas que no se deben estar en la iglesia, ya eso tiene que ya tocarte en tu corazón y en tu mente. Si Dios te llama a santificarte, Dios te llama a separar. La santidad significa separación. No podemos mezclar el diablo con Dios, es imposible, hermano. La rebeldía es algo que está contaminando el pueblo. Hay líderes haciendo lo que quieren hacer, diciendo al pueblo que pueden hacerlo cuando saben que no lo pueden hacer y que no está disponible en la Biblia. La Biblia condena muchas cosas, amado hermano. La Biblia es completa, tiene el Antiguo Testamento como el Nuevo, los dos son uno, es como Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es una Trinidad. Eso es otra falsa concepto que tenemos. Y Dios es uno, siempre lo he dicho. Dios nunca dijo nada de que era 3 en 1, nunca lo dijo. Él es uno, todos son igual, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay que verlo así, amado hermano. No es hacer o deshacer como queremos. Hay que entender que Dios es Dios. La palabra de Dios no cambia para ti ni para mí. La rebeldía es un peligro, la rebeldía puede quitarte la salvación. Empieza a escudriñar, empieza a examinar todo espíritu, toda cosa que viene delante de tu presencia, que te trata de decir que esto viene de Dios, amado. Hay que probar todo espíritu. El que no prueba el espíritu, amado hermano, va a caer, puede caer. Aquí está la palabra insubordinación misma a rebeldía. ¿Ves? La insubordinación es como un ejército y tener un montón de soldados y viene el general, le dicen, quiere que vaya a esta tierra y los soldados dicen que no. Esa es insubordinación. Eso, ya tú fue ordenado hacer algo y no lo estás haciendo. Pues, amado hermano, estamos y somos parte de un ejército y tenemos que exigir, tenemos que cuando Yahshua, Jesús, como muchos lo conocen,
le dice, Belial esto, pues hermano, hay que hacerlo, hay que moverse, o no haga esto, pues también hay que hacerlo, no hacerlo, no hacerlo. La rebeldía es un peligro. Y esto no es cuestión de hombre, amado hermano, esto es cuestión del Señor, de su palabra, de lo que Él dice en su palabra. No es cuestión de lo que yo pienso, lo que yo creo, no. La Biblia está ahí, la Biblia, el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, te habla, te explica las cosas, te da esa convicción. Aquí está la palabra de soberanación misma a la vez de rebelión. He aquí Saúl hizo un movimiento rebelde y por sus instrucciones dadas por el profeta Samuel que le dio Dios para de hacerse de todos los alquimites. ¿Por qué? Ellos eran malos. Ve todo de Dios conocimiento. Cuando hizo ese rol de desobedecer a Dios, había consecuencias. Saúl perdió el reino que le había dado por Dios. Ahora es la rebelión de ninguna manera un peligro para su crecimiento espiritual. Esa es una pregunta. Pregúntese. Pídale al Espíritu Santo que le va a revelar la verdad. ¿Qué Dios dice acerca de un hijo rebelde? Isaías 1, de 1 a 31. La visión de Isaías, hijo de Amós, la cual acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque el Señor ha hablado. Hijos, creí y me creí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, que son totalmente distanciados. ¿Por qué todavía ser golpeado abajo? ¿Por qué vas a seguir a rebelarse? Toda la cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amado hermano, cuando no hay una orden en una iglesia, en una congregación, estamos hablando en general, donde en orden no es de Dios, donde hay prácticas entrando o practicado en la iglesia y el pueblo no pregunta, y hay que preguntarle al Señor, y hay cosas que se están imitando, y estoy haciendo referencia a las costumbres paganas porque voy a seguir diciéndolo, amado hermano. Sálganse ya de Babilonia. Sálganse ya de Babilonia. Es imposible una iglesia llena de virtud, llena de poder, llena de unción, practicando cosas que el mismo mundo está practicando. No tiene lógica, hermano. Lo que es Día de Madre, Día de Padre, San Valentín, el día del pavo, el Christmas, el Easter, cumpleaños, todo esto, amado hermano, el mundo lo practica. ¿Qué hace la iglesia practicando estas cosas? Y tú puedes decir, no, pero hermano, pero ¿cómo puede ser? Hermano, estudien la Biblia, estudien la historia de dónde vienen estas prácticas y qué hace la iglesia practicándola. La iglesia es para separarse para el Señor totalmente. O hay que tener una convicción, o somos de Dios, somos del diablo, ¿qué vamos a hacer? O vamos a seguir al hombre, o vamos a seguir la palabra de Dios. Yo he visto en ninguna forma en la palabra habla de que Dios mandó, no, que si la natividad, que si Dios nació en diciembre 25. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Donde el Señor te dice que practique lo que el mundo está haciendo. Dice, es que se constituye enemigo del mundo, se está constituyendo enemigo de Dios. No, la Biblia lo dice, amado hermano. Si conoce la Biblia, estudio, está en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel tuvo problemas por siendo rebelde contra el Señor.
le costó vida, le costó un desastre, le costó, los reyes perdieron reinados. ¿Vale la pena a nosotros perder nuestra salvación por una ignorancia? O sea, cuando dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así que Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios a prueba. Así que aquí que está la consecuencia de la conducta rebelde. Deuteronomio 28, 47, 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, por lo tanto servirás a tus enemigos, que el Señor enviará contra ti, con hambre, sed, desnudez y carecen de todo, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. En una cualquiera básica y espiritual visión que son rebeldes contra Dios, le amonestados por su propia acción contra Dios. Ahora, como dijo el Espíritu Santo me ayude a entender lo que está tratando de decirme con estos versos. Es un acto de rebelión, está cambiando maestro y no servir al Señor. Los hijos de Dios no actuarán periodo rebelde. ¿Por qué? Bien, porque aman a Dios y hacen lo que Él nos pide que hagamos y lo hacemos con la pregunta afuera. Cuando tú amas al Señor y el Señor dice no practique esto, no tienes ningún problema, tú lo dejas. Porque si tú amas a alguien y tú lo amas con todo tu corazón y tú sabes que su palabra lo dice que no lo haga, tú lo vas a hacer feliz y contento. Son prácticas, amado, que yo sé que uno se acostumbra. Uno llega a un cierto límite que cuando ya uno ve que es difícil, pero hermano, con el Señor nada es imposible. Y hay que aprender estas cosas. Ahora, como dijimos, porque bien aman a Dios y hacen lo que nos pide, hagamos y lo hacemos con la pregunta afuera. Un acto de rebelión da lugar a un servidumbre por Satanás. El 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como el pecado de brujería. ¿Supiste eso? Que en la rebeldía es como el pecado de brujería. Lo mismo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso está en 1 Samuel 15:23. ¿Cuáles son las consecuencias de ser rebelde? Una, ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Número 2, andeando pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y confiar en la sombra de Egipto. El plazo de rebeldía a los impíos para asesoramiento y apoyo. Salmo 68:6. Los rebeldes habitan en la tierra seca. No hay crecimiento. Cuando tú eres rebelde contra el Señor y el Señor te está ordenando hacer algo, estás en tierra seca. Estás en tierra seca. Eso está en Salmo 68:6. Usted no va a caminar en espíritu, sino en el espíritu muerto. Una persona está andando en seco. Espiritualmente está muerto. Ezequiel 3:26. Y haré tu lengua se pega a tu paladar, que tú estarás mudo. El santo no sean los reprendas, porque son casa rebelde. Su crecimiento espiritual no va a continuar, pero puede poner en un standstill. 2. Usted va a perder el conocimiento de Dios también. Lo más rebelde, lo más se te olvida. Empieza la carne, se te va el espíritu. Cuando se va el espíritu, se va la fe. Cuando se va la fe, se va la fuerza. Cuando se va la fuerza, ya te fuiste. Déjate de pensar, no tienes temor del Señor, sigues. Hermano, la rebeldía destruye. La rebeldía destruye iglesia. La rebeldía destruye a congregaciones. La rebeldía te aparta del Señor.
Salmo 78:8. Y tal vez no sean como sus padres, generación contamaz y rebelde, una generación que establece no apercibió su corazón y cuyo espíritu no fue firme con Dios. Tu espíritu seguirá en sí y el espíritu no de Dios. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitáis en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Usted va a perder la visión de Dios. Ezequiel 12:2. Con una casa rebelde. Amado hermano, ya el Espíritu no va a empezar a darte ese crecimiento hasta que tú no te arrepientas. No le pides perdón al Señor. Y para cualquier rebeldía que se está afectando, vas a estar en lo mismo. Ni vas para arriba ni vas para abajo. Ahí te queda. Y amado hermano, es una realidad. Hay líderes así. Líderes dañando sus congregaciones, practicando cosas que ni siquiera lo estudiado, ni siquiera saben qué están haciendo. Una práctica pagana en una iglesia es idolatría. Estás adorando un espíritu, no estás adorando a Dios. Es algo que pensar. Para conclusión, usted ve, está al frente rebelde de Dios, ojo, solo traerá la ira, dolor y sufrimiento de Dios sobre vosotros. Usted ve, y Satanás ya está trabajando en lograr que los niños de Dios, útil, desobediente, resistirse a sus líderes de muchas maneras. Satanás tiene fortaleza de tanta gente de la fe debido a su propia mentalidad y obstinación con el trabajo de la autoridad. El pastor es para ayudar a una oveja para obtener conocimiento sobre lo que Dios le espera actuar y comportarse en su vida diaria. El orden es de Dios y cualquier tipo de rebeldía hacia el orden es por lo que hay para un cambio. No desean ser guiados por el Espíritu Santo. Lo hacen ellos. Una persona rebelde hace decisiones ellos. No le pide a la congregación o tampoco hace lo que le quiera, hace lo que le da la gana. Y estamos hablando, porque yo estoy hablando de los líderes. Y también las ovejas también. Estamos hablando en general. El liderazgo está fatal. Hay muchos que están haciendo sus deberes. Amén. Que Dios les bendiga, que siguen para adelante, pero hay que seguir. No se puede parar. Hay que seguir y continuar y mejorar y seguir prosperando espiritualmente. Y después, cuando tú prosperas espiritualmente, estás en la perfecta voluntad de Dios y después empieza a prosperar financieramente, porque Dios tampoco quiere los hijos menguando. Él le guía hacia el reino de los cielos, que es el Espíritu Santo. Si usted te está dirigiendo a ti mismo, deja de crecer debido a su propia rebeldía, y usted suspende su crecimiento con Dios. Y ya Dios no se puede trabajar con usted en esa manera. Rebelión solo destruirá tarde o temprano. Si elegimos a caminar este camino que elegimos para ser esclavos de Cristo, no de Satanás, entonces, ¿por qué actuar como un esclavo de Satanás y no esclavo de Cristo? ¿Qué le pide? Obedecer. Juan 14:15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Otra vez la palabra mandamiento. Hay muchos por ahí líderes diciendo que ya no se puede vivir con los mandamientos del Señor. Pues si no hay mandamientos, no hay gracia. Porque los mandamientos te mantienen en la gracia. Esto no es solamente que si gracias, gracias, gracias. Hermano, por favor, falta de conocimiento. Si no hay mandamientos, si no hay un fundamento de la palabra del Señor, los mandamientos, si no sabes lo que son los 10 mandamientos, estúdialo y sigue todo. Y puedes hacerlo porque tienes Espíritu Santo. Lo puedes hacer, hermano. Es imposible que... Hay personas diciendo que no se puede. Es imposible. Se puede.
¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos obedientes, sois esclavos de a quien obedezcáis? Seas del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia. Mateo 7:21, y con esto los dejo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad es que ir y mantenerse con los mandamientos en espíritu y en mente y en corazón, dejar de las prácticas del mundo y buscarle al Señor en espíritu, en verdad. Y los dejo con eso. Perdona si lo he ofendido en cualquier momento, no es mi intención, solo que es tiempo que ya el pueblo tenga vianda y no leche. Dios lo bendiga, Dios le guarde y shalom aleichem.